tipo de estudios de estudios ecológicos son los de tendencia temporal, que pueden ser igual que los anteriores de tipo exploratorios o analíticos. En los exploratorios encontramos que comparan las tasas de enfermedad a lo largo del tiempo en una misma zona geográfica. Un ejemplo sería, por ejemplo, de los que yo encontré, el análisis de la evolución de la utilización de antibióticos en la población pediátrica, medido como consumo anual, medido como consumo anual medio en antibióticos durante los últimos 5 años en la comunidad autónoma de Castilla y León. El análisis estadístico se realiza por modelos de edad, periodo, en el que mediante gráficos se trata de modelar de forma independiente los efectos de la edad y del tiempo en los resultados. La utilización de modelos autorregresivos de series temporales nos pueden servir para utilizar modelos predictivos de tendencias futuras entre la exposición y las tasas de enfermedad. Los estudios de tendencia temporal de tipo analíticos evalúan la asociación ecológica entre el cambio en el nivel medio o prevalencia de exposición y el cambio en la tasa de enfermedad a lo largo del tiempo en una población geográficamente definida. Sin embargo, pueden existir dos inconvenientes. Puede haber cambios en el tiempo de los criterios diagnósticos y de clasificación de las enfermedades y que distorsionen las tasas, y esto provoca que pues, se distorsionen las tasas de enfermedad y pueden ser necesarios seguimientos muy prolongados si el tiempo de latencia entre la exposición del factor de riesgo y la detección de la enfermedad es muy largo. Siguiente, por favor. También tenemos a los estudios mixtos, que estos estudios comparan las tendencias temporales de varias zonas geográficas. El análisis estadístico es similar y pues integra al analítico y al exploratorio. Y un ejemplo sería un estudio que yo encontré en el que se relacionaba en la prevalencia de melanoma, la altitud y la radiación solar en varias zonas geográficas de la provincia de Granada, en España, durante un periodo que comprende de 1982 a 2007. La siguiente, por favor. Dentro de las ventajas encontramos que son estudios baratos, rápidos y ¿por qué? Porque utilizan datos de fuentes secundarias, es decir, a partir de estudios o análisis ya realizados previamente por otras personas, se puede realizar se pueden estructurar este tipo de estudios ecológicos. Son relativamente, el análisis de los resultados o el análisis de estos estudios es relativamente sencillo y son ideales para el estudio de nuevas hipótesis de trabajo, como ya lo habían mencionado en las características de los estudios descriptivos. Eh, cuando no es posible medir la exposición de forma individual, por ejemplo, en estudios ambientales, pues son la única vía disponible que tenemos o los únicos tipos de estudio con los que disponemos. Son muy útiles cuando la medida de efecto solo se puede medir a nivel ecológico. Por ejemplo, como ya lo había mencionado en un principio, el impacto de una campaña de vacunación. Sin embargo, estos tipos de estudios también cuentan con desventajas y, por ejemplo, una de las principales es la de que tiene una mayor limitación en la realización de inferencias causales a nivel individual. Esto tiene un nombre y se le conoce como la falacia ecológica, que pues la falacia ecológica consiste en llegar a conclusiones sobre individuos con base en datos epidemiológicos de una población a la que pertenecen. Dicho error aparece cuando el investigador asume que las relaciones entre los diferentes factores considerados en un estudio ecológico se expresan de igual manera a nivel individual. Sí, eso es lo que no se debe de hacer con estos estudios, ¿verdad? O sea, es como tú dices,
Si, por ejemplo, nosotros tenemos un incremento en la morbilidad de las infecciones respiratorias, ¿no? Y sabemos que uno de los factores de riesgo es la cuestión ambiental, como tú lo estás diciendo, ¿verdad? Entonces, como no puedo estar midiendo persona por persona cuánto se contaminó por el ambiente, entonces ya se hace un estudio ecológico midiendo los niveles de contaminación en la región. Ajá. Y entonces, ¿verdad? Se puede encontrar que al hacer la comparación entre grupos múltiples, que se haga la medición de contaminación en varias poblaciones, y entonces hago la comparación entre esas poblaciones y realmente verifico que sí, efectivamente, ese factor contaminación está pegándole a la frecuencia, ¿verdad? Y a la prevalencia de las infecciones respiratorias, ¿verdad? Lo estoy comprobando para la población. Ajá, pero yo no puedo decir que en cada individuo, ajá, ese factor sea el causante de su infección, de su enfermedad. No sé si se entiende. ¿Sí se entiende, chicos? ¿Podría repetir, por favor? Sí. O sea, si yo con el estudio ecológico compruebo que el nivel de contaminación ambiental es un factor que está determinando las infecciones respiratorias en esas poblaciones, ¿verdad? Que yo estudié, ajá. Yo no puedo decir que un individuo de esa población, ajá, sea su factor determinante la contaminación ambiental, porque puede ser que tenga otros factores muy propios de él, de ese individuo, ajá, y que yo no lo esté detectando en la población. ¿Sí? O sea, la falacia ecológica que está mencionando su compañero se refiere a que los resultados de un estudio ecológico, ajá, los resultados de una población, no se pueden extrapolar de manera individual. ¿Sí se entiende? O Sí. sea, nada más los resultados son válidos para la población, pero no para cada individuo de esa población. ¿Sí está claro? Sí, doctora. Y esa es la famosa falacia ecológica. Síguele, por favor, Antonio. Sí, bueno, de hecho también traía un ejemplo de eso, que encontré que, por ejemplo, se realizó un estudio en 120 condados del estado de Kentucky y se encontró una asociación entre la presencia de plaguicidas en el agua subterránea y la incidencia en el cáncer de mama. Sin embargo, este hallazgo fue reputado 9 años después en un estudio de cohorte realizado en 20.000 fumigadores. Entonces, pues aquí vemos que pues no se pueden realizar extrapolaciones a nivel ecológico, de lo ecológico a lo individual, ya que pues caemos en esta falacia. Y pues esto es uno de los principales sesgos que resaltan de este tipo de estudios. Eh, Otra de las desventajas es que es la variabilidad de exposición dentro de una misma área geográfica hace que los estimadores de efecto de la enfermedad pierdan valor. También es frecuente que exista colinealidad entre las variables independientes, sobre todo en estudios de grupos múltiples, lo que daría un error en la estimación de los coeficientes. También a menudo no es posible controlar la confusión por la existencia de factores propios en la distribución de las variables y Ya no se oye. ya ahora sí ya me escucha. Ya. Ya, la siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a hablar sobre los estudios analíticos de casos y controles. Siguiente, por favor. A ver, espérame. Antes, a ver, a ver tú mismo, Antonio, ¿nos puedes dar las características de este diseño ecológico? Las características, pues en primera, como ya lo había mencionado en un principio, es un tipo de estudio observacional, Funcional, es ajá. descriptivo O y analítico. descriptivo o Ahí analítico. puede ser descriptivo o analítico. Ajá, o sea, puede ser cualquiera de las dos. Ajá. Y bueno, sí, actualmente o bueno, el más recomendado para usar pues sería el analítico, ¿no?
Ajá, sí, aunque sí se recurre mucho de inicio a lo descriptivo, pero bueno, sí es más usado el analítico, ¿no? Ya tiene mayor fundamento. Ajá. Eh, Son generadores de hipótesis para estudios posteriores. Otra de sus características es que se valen de fuentes secundarias de ¿Es, información. es transversal o es longitudinal, Antonio? Pues es que de acuerdo a los ejemplos que yo di y a lo que leí, pues por ejemplo, dentro de los estudios, del tipo de estudios mixtos, podríamos decir que es transversal porque, longitudinal, perdón, porque en los estudios mixtos se estudian las tendencias temporales en varias zonas geográficas, como lo que ya había mencionado de la asociación de la radiación en varias zonas de cierto país durante un largo periodo de tiempo. Entonces, pues supongo que dependiendo del tipo de estudio ecológico que se maneje, pues podría ser longitudinal o transversal. Ajá, sí puede ser de los dos. ¿Y es prospectivo, retrospectivo, ambispectivo? Pues es ambispectivo Sí. porque de acuerdo a las características, pues nos dice que también se puede basar en fuentes secundarias, es decir, puede retomar y compilar datos de estudios previamente realizados con anterioridad y de aquí pues también puede partir, esto en la parte retrospectiva y pues ya de aquí parte hacia su parte prospectiva, entonces pues es ambispectivo. Sí, puede ser de los tres. De hecho, cuando en sus orígenes el estudio era retrospectivo, pero pues ya ha ido evolucionando y ahora puede ser de los tres. ¿Sí? Si están tomando nota, jóvenes, si han revisado la plataforma, tienen tres tareas que hacer, tres actividades. Dos actividades H5P que son individuales y una tarea que es un cuadro comparativo y diferencial entre estos cuatro diseños que están explicando ahorita sus compañeros. Entonces, esas características que estamos mencionando las deben de incluir en ese cuadro, por favor. Ya. Gracias, Antonio. Síguele, Sofía, por favor. Sí, doctora, gracias. Entonces les decía que yo les voy a explicar sobre los estudios analíticos de casos y controles. Me gustó poner esta pregunta de inicio de qué factores se encuentran asociados con el desarrollo de la enfermedad. Aquí pues un diseño de investigación que va a permitir responder pues este cuestionamiento es el de casos y controles. Nos va a permitir estudiar la posible relación de varios factores que quizá estén asociados a la enfermedad. Siguiente, por favor. También, pues se trata de un diseño que va a comenzar con sujetos que tienen la enfermedad o evento de interés para después investigar y conocer los diferentes factores que pueden estar relacionados con el desarrollo de dicha enfermedad, lo que hace que la direccionalidad del estudio pues vaya del efecto hacia la causa. Siguiente, por favor. En las generalidades, pues son estudios que se basan en la recopilación de datos ya generados. Entonces, podríamos decir que son de carácter retrospectivo. También van a permitir el análisis comparativo de un grupo de sujetos que han desarrollado una enfermedad a los que vamos a denominar casos, con un grupo de individuos que no la presentan, que vamos a denominar como controles. Pues aquí para explicarles pues más, los investigadores van a estudiar los antecedentes médicos y el modo de vida de las personas en cada grupo para saber cuáles factores pueden estar relacionados a la enfermedad o afección. Por ejemplo, aquí también los estudios de casos y controles pues van a ser estudios epidemiológicos de tipo observacional, dado que se va a realizar una intervención, dado que no se realiza una intervención, sino que se observa la ocurrencia de los eventos. Y también van a ser analíticos, puesto que permiten formular una hipótesis en relación a evaluar la asociación entre dos o más variables. También van a ser van a ser longitudinales. Aquí tomando otra vez que estábamos diciendo que son estudios retrospectivos porque el investigador, o sea, busca hacia atrás, me refiero a que va a tomar datos que se toman del pasado
pero también encontré que podría ser de tipo perspectivo porque la recogida de los datos puede ser continua a medida que el tiempo va avanzando. Siguiente, por favor. Bueno, pues es un diseño básico de un estudio de casos y controles, pues en forma de diagrama. Se van a seleccionar de la población se seleccionan 2 muestras, una de ellas pues con pacientes que han desarrollado la enfermedad en cuestión y otra pues tomada por personas que no la han presentado. Aquí pues los investigadores van a retroceder en el tiempo para medir la frecuencia de exposición a un posible factor de riesgo en ambos grupos. Y ya pues los datos resultantes pues pueden utilizarse para calcular el riesgo relativo de una enfermedad relacionado pues con este posible factor de riesgo. Siguiente. Para que se entendiera, busqué un ejemplo. Bueno, en el libro que lo encontré venía este ejemplo. Aquí pues las lesiones en la cabeza pues decía que son comunes entre los esquiadores alpinos y los snowboarders. Y pues ahí decía que los cascos parecía que pues prevenían lesiones, ¿no? Pero los críticos señalan que los cascos también podían aumentar las lesiones en la cabeza al reducir pues el campo de visión, afectar la audición y dar a los atletas pues una falta sensación de seguridad. Y pues para obtener pues evidencia más definitiva de los efectos reales de los cascos, pues los investigadores realizaron un estudio de casos y controles. Y durante la temporada de invierno se eligieron casos y controles entre los visitantes de los 8 principales estaciones de esquí. Por eso dice que en la población son esquiadores y usuarios de tablas de snowboard en 8 hoteles principales para esquiar en Noruega. Y ya luego dice que los casos fueron de 578 personas con lesiones en la cabeza reportadas por la patrulla de esquí. Los controles fueron una muestra de personas que esperaban en fila en la parte inferior del remonte principal en cada una de las 8 estaciones. Y tanto para los casos como los controles, los investigadores registraron otros factores que podían confundir en la relación, como aquí se muestra que otros factores eran la edad, el sexo, la nacionalidad, el tipo de equipo, la asistencia previa a la escuela de esquí, el equipo o la capacidad de esquiar. Ya después de tener en cuenta pues todos esos factores que pudieron haber causado confusión, el uso del casco se asoció con una reducción del 60% del riesgo en las lesiones de la cabeza. Siguiente, porfa. Aquí, pues, el objetivo va a ser determinar si la frecuencia de aparición de una variable en el estudio es diferente en los casos con respecto de los controles. Algunas características del diseño, pues, va a ser que la definición y la selección de los casos, ¿no? Va a ser un aspecto pues importante porque pues esta selección nos va a permitir pues establecer los límites para la generalización de nuestros resultados. También pues nos va a permitir esta validez en los casos, ¿no? Esta validez pues va a depender de la minuciosidad con la que seleccionemos nuestros casos y controles. También los controles pues como dice en la presentación, pues van a constituir el mayor problema de este tipo de diseño, porque deben de ser sujetos pues en todos similares a los casos, o sea, pero con la excepción de no tener la enfermedad. A lo que me refiero es que lo ideal sería que sean tan parecidos que al observar un caso y un control, pues no podemos distinguir cuál es, ¿no? O que los casos deben representar la población de individuos que habrían sido incluidos como controles si no hubieran desarrollado la enfermedad. Aquí también es importante pues tener en cuenta la importancia de lo que les digo, de la buena definición de los casos sin controles. Aquí vamos a utilizar técnicas de emparejamiento como el sexo, la edad, el peso, la estatura, etcétera. También hay que considerar que en ocasiones pues puede ser necesario utilizar un segundo o tercer grupo de controles de origen diferente. Por ejemplo, no sé, un grupo de controles hospitalarios y otro del consultorio. Esto es para comparar la finalidad, bueno, con la finalidad de comparar la fuerza de asociación entre los casos y los controles de un grupo y de otro, para luego comparar nuestros resultados. Siguiente, por favor.
Sí, ahí es muy importante, ¿no? Determinar los criterios de inclusión y exclusión, ¿no? De cada grupo, tanto del control como de los casos. Sí, Exacto, para que nuestro estudio tenga validez. sí, sí, porque de esa manera en parejas, ¿no? Como tú dices, si se identifica que la edad, el sexo y todos los factores que acabas de poner en la diapositiva son factores, ¿verdad? Que pueden estar sesgando o pueden causar confusión en nuestros resultados. Entonces, esos factores son los que se tienen que controlar al momento de estar formando nuestros grupos, ¿no? El grupo de casos y el grupo de, más bien el grupo de controles, ¿no? Porque el grupo de casos, pues ya lo tenemos, pero para formar nuestro grupo de control es donde influye toda esa serie de consideraciones que debemos de tener. Ajá. Sí, muy bien. Sí. En la selección de controles, pues aquí pues esta validez de la que les estoy hablando, de los casos y controles, pues va a depender por encima de todo de la posibilidad de comparación entre casos y controles. Para ser comparables, los casos y los controles pues deben de pertenecer a la misma población inicial y tener la misma oportunidad de estar expuestos. Es a lo que me refiero de que tienen que ser similares. Aquí también los controles pueden ser de tipo poblacional, es decir, pues tomados al azar a partir de la población general. También puede ser hospitalarios, que elegidos al azar desde población hospitalaria, de clínicas o consultorios, y también de la comunidad, o encontré que también son denominados controles especiales, entre los cuales vamos a encontrar a nuestros parientes, amigos o vecinos de los casos. Exacto. Sin embargo, pues sin importar la fuente de obtención de los controles, pues lo fundamental es considerar que la muestra de controles debe pertenecer a la población fuente de los casos. Eso es importante. Sí. Por otro lado, también hay que considerar el problema del número necesario de controles por cada caso. En general, se tiende a pensar que es una relación 1-1, es decir, un control por cada caso. Sin embargo, pues esta relación varía dependiendo de la disponibilidad de nuestros casos y controles. Siguiente. Aquí, es cuando se habla de los grupos pareados o no pareados, ¿no? O sea, siempre se prefiere que corresponda un caso a un control, ¿no? Y el tamaño del grupo, control sería exactamente igual a nuestro grupo de casos. Pero hay veces que no se puede, ¿verdad? Y entonces nos quedan grupos disparejos y ahí todo se puede manipular, ¿verdad? Porque hay pruebas estadísticas para grupos pareados o no pareados, ¿no? Entonces sí, e inclusive ahora cuando hay mucha variabilidad entre la población, que no podemos hacer, o sea, ya hicimos lo imposible porque fueran los controles lo más parecido a nuestros casos y no logramos, ¿verdad? Que controlemos todos esos factores, entonces se pueden abrir otros grupos, ¿no? Por ejemplo, un grupo de casos contra 2 grupos de control o 3 grupos de control, ¿no? Ya depende de lo que esté sucediendo en ese momento. Sí, síguele. Sí, muchas gracias, maestra. Aquí en la medida de asociación y análisis, pues es ya cuando recolectamos nuestra información, tanto para el grupo de casos como para el de controles, sobre la exposición a los factores de riesgo o de protección de interés, se va a calcular la medida de asociación a este tipo de estudios, que encontré que es el RRI, también llamado razón de suertes o razón de momios. Pues describe la magnitud de la asociación entre la exposición y la enfermedad o el desenlace estudiado, o sea, cuántas veces más riesgo tienen los casos de haber estado expuestos en comparación con los controles. Así pues, en un estudio, por ejemplo, en un estudio sobre la asociación entre el cáncer de pulmón y el hecho de haber estado expuesto al cigarrillo, se obtiene un RRI de 16, lo que nos indica que es 16 veces más probable haber estado expuesto al cigarrillo si se tiene cáncer pulmonar que si no se tiene dicho tumor. Aquí, pues, el RRI se calcula a partir de una tabla de 2x2 de la siguiente manera. Aquí, como ven, pues está expuestos, no expuestos, casos A, C, controles B, D. Igual si la ven así de una, pues no la entienden, me pasa también. Entonces, pues en el ejemplo, les puse un ejemplo para que sea más entendible.
Aquí, pues en el estudio descrito, bueno, dice que en un estudio que busca determinar la asociación entre la exposición a un determinado fármaco durante el embarazo y la presencia o no de labio leporino u otra anomalía congénita en los hijos, se encuentran los siguientes resultados. En el fármaco expuestos, casos anomalías presentes 50, controles sin anomalías 30, y en los no expuestos al fármaco, pues casos anomalías presentes 10 y controles sin anomalías 35. Entonces, por ejemplo, ahí el RRI va a multiplicar los expuestos, los casos de los expuestos por los controles de los no expuestos. Se va a dividir entre los casos de los no expuestos y los controles de los expuestos. Y si ven ahí, pues el estudio descrito, el RRI es de 5.8 y se interpretaría como que las madres de hijos con anomalías congénitas tienen un riesgo 5.8 veces mayor de haber estado expuestas al fármaco que las madres de hijos sin anomalías congénitas. Sí, bueno, les quedó claro porque pues yo sé que es un poco confuso, pero sí, o tienen alguna duda de cómo se hace esta medida de asociación y de análisis. Jóvenes, No. ¿sí queda claro? No se preocupen, porque digo, ahorita en este curso no nos da tiempo de hacer estos ejercicios, pero esto lo vuelven a retomar en método 4 y en ciclos clínicos llevan específicamente un módulo que se llama epidemiología clínica y medicina basada en evidencias. Y ahí sí tienen la oportunidad de estar haciendo ejercicios de este tipo. Ajá, entonces, ahorita nada más, ¿verdad? El caso es que ustedes entiendan en este diseño de estudio que es casos y controles, ¿verdad? Que hay un grupo que es el de los casos, que es el que nos importa, ¿no? Porque ya son personas que ya presentan el efecto o la enfermedad que nosotros queremos estudiar. Ajá. Y que lo vamos a comparar con las personas que no tienen ese efecto, ¿verdad? Y como ustedes están viendo, pues incluye, ¿verdad? Que hayan sido expuestos o no expuestos a la posible causa, ¿no? Porque aquí en este estudio de casos y controles, apenas estamos visualizando el factor o los factores de riesgo y los estamos situando como probables, ¿eh? O sea, este nivel de asociación que les está platicando su compañera, que es el resultado del RRI, pues nos dice eso, ¿no? El nivel de asociación que tiene la causa que nosotros estamos planteando, que en este caso, por ejemplo, en el ejemplo que ella da, es el fármaco contra la presencia del efecto, que es la enfermedad, ¿no? La presencia del labio leporino. Entonces, estos estudios de casos y controles nos da esa idea, ¿verdad? Ese nivel de asociación que hay entre la causa, nuestra probable causa y el efecto que estamos observando. Ajá, eso es lo que ahorita les tiene que quedar muy claro, porque como les decía ella desde un principio, los estudios de casos y controles tienen un sentido de causalidad que va del efecto hacia la causa. O sea, yo ya tengo el efecto, que son las personas enfermas, y voy a investigar cuáles son las posibles causas y el nivel de asociación que tiene cada una de ellas con el efecto. Eso es la utilidad, la importancia, la información que me da este tipo de estudios de casos y controles. Ajá. Y fíjense, ya el otro que sigue, que es el de corte, va en la otra dirección. Digo, ya no voy a decir más, voy a esperar a que diga su compañera lo que va a decir, pero ahorita vamos a redondearlo. Porque fíjense que la secuencia conservadora, tradicional, para resolver un problema de salud sería hacer un estudio de prevalencia, después uno de casos y controles, y después un estudio de corte, y después, ¿verdad? Si procede, un estudio experimental. ¿Sí? Pero esa sería la secuencia conservadora. ¿Sí? Entonces, a ver, síganle, por favor. Sí, bueno, creo que ya usted ya complementó bien el hecho de qué es lo que se busca, cómo es la direccionalidad que va de efecto a causa, que ya tenemos nuestro efecto, que por ejemplo en este caso son la presencia del labio leporino y estamos buscando nuestras causas, en este caso pues el fármaco. Siguiente. Aquí les hice una, bueno,
saqué de un artículo una tabla de utilidad y limitaciones, pero pues me gustaría decirles que pues en conclusión, el estudio de casos y controles pues es de gran utilidad para la búsqueda de factores de riesgo o de protección asociados pues a una enfermedad. En estudios de ciencias de la salud, ¿no? Para hacer tal estudio, pues debe definirse con cuidado, como decíamos, qué es caso y qué es un control, y dicha definición es fundamental para el estudio, sobre todo porque se va a definir la generalizabilidad del estudio, ¿no? Y tiene pues sus ventajas bien definidas, como su mayor rapidez, su menor costo y su gran utilidad para evaluar factores de riesgo y de protección asociados a enfermedades raras. Y su mayor punto débil es la susceptibilidad a sesgos. Si todavía les queda como duda de lo que es un sesgo, va a ser ese defecto en el diseño de un estudio de investigación científica o del método usado para recopilar información, ¿no? Un defecto. Entonces, pues aquí es ese sesgo pueden ser de diversas índoles, ¿no? Ahí agregué más que ideales, como decíamos, para el estudio de enfermedades raras, son relativamente económicos, de corta duración, aportan información descriptiva, permiten generar hipótesis de investigación y estudiar fuerza de asociación entre una enfermedad y los factores de exposición. Las limitaciones, pues es que no permiten establecer esa secuencia de conocimientos de los casos ya enfermos, tienen limitados una variable a un desenlace y no permiten determinar prevalencia ni incidencia y presentan, pues como decíamos, potenciales sesgos. Y pues características, dijimos que eran de tipo observativo, analíticos, longitudinales, son retrospectivos y prospectivos, y así. Siguiente, por favor. Ahora, pues, estudios analíticos de cortes. Siguiente. Aquí, pues, un corte es un grupo de sujetos que se siguen en el tiempo esperando la aparición de una enfermedad. Aquí, pues, esta aparición de una enfermedad vamos a ponerle como variable resultado y por otro lado un factor de exposición, que es aquel que va a permitir predecir la variable resultado. Por eso se le denomina como variable predictiva. Son estudios en los que el investigador va a realizar una comparación entre grupos de sujetos y va a buscar pues factores de riesgo que pudiesen asociarse al desarrollo de una enfermedad. Obviamente pues sin tener control sobre la exposición a estos factores, ¿no? Aquí su objetivo es asegurar que la aparición de un caso nuevo de una enfermedad difiere entre un grupo de individuos expuestos y no expuestos al potencial factor de riesgo. Aquí la selección de los cortes, pues se han de seleccionar con base en la presencia o ausencia de exposición a un factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad. Van a ser retrospectivos y prospectivos. Siguiente, por favor. Bueno, les hice este esquemita en el que pues me gustaría mencionarles que pues al ser incluidos en este estudio, pues los miembros de la corte se clasifican en función de aquellas características que podrían estar relacionadas con el resultado. Por ejemplo, para cada posible factor de riesgo, los miembros se clasifican como expuestos, o sea que van a poseer el factor en cuestión, o no expuestos. Y todos los miembros de la corte son observados pues durante un tiempo para detectar quiénes presentan el resultado y se comparan con las tasas de los resultados de interés en los grupos expuestos y no expuestos. Y ya en ese momento, pues cuando se puede observar cómo los posibles factores de riesgo se relacionan con resultados de interés posteriores. Por eso creo que por eso la maestra decía que va a ser diferente, ¿no? En los casos de casos y controles, pues es de efecto a causas, y aquí pues vamos del efecto, vamos a ir Causa al efecto. En estos de corte vamos de... Fíjate, aquí está muy interesante tu diapositiva porque
Retomando el ejemplo que tú diste de los cascos, ¿te acuerdas? Ese lo diste en casos y controles, Sí. ¿no? Ajá. Entonces, en ese estudio de casos y controles de los cascos, ¿verdad? Se encontró que un factor de riesgo para tener un traumatismo, ¿verdad? Sufrir de un traumatismo craneoencefálico, es que se pongan o no se pongan casco, ¿verdad? O sea, es que no se pongan, ¿no? Que no se pongan el casco, pueden sufrir un traumatismo, ¿no? Eso es lo que se concluyó en ese estudio de casos y controles, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cómo se haría un estudio de corte para ese mismo problema? Pues aquí lo tienen, ¿verdad? Personas sin el evento. Qué bueno que pones eso, porque muchas veces se confunde con la cuestión de personas sanas. Ajá. Y es más bien personas sin la enfermedad o personas sin el evento que nosotros queremos investigar. ¿Sí? Porque, por ejemplo, en un grupo me decían que si no podían hacer un estudio de corte para investigar complicaciones de la diabetes, ¿no? Y dices, bueno, porque ella decía, la niña dice, es que la persona ya está enferma, ya tiene diabetes, entonces no puedo hacer estudio de corte. Le digo, sí puedes. Le digo, porque es que no tenga el evento, no que esté sana como tal, ¿no? Entonces sí, la palabra de sana yo creo que sí sería muy bueno que la elimináramos, ¿no? Más bien son personas que no presenten el evento, ajá, los que pueden entrar a un estudio de corte. Entonces, en este caso, entrarían las personas, ¿verdad?, que van a esquiar, ajá, que no presentan el traumatismo. Pero obviamente, ¿verdad? Va a haber personas que sí se quieran poner el casco y otras que no quieran, ¿verdad? Porque ustedes no le van a decir, oiga, no se ponga el casco, para que ustedes le expongan, porque entonces ya estarían haciendo un estudio experimental y no sería ético, ¿verdad? Que ustedes mismos promovieran que le pasara algo a la persona. Entonces lo que se hace, ¿verdad?, es dejar a libertad de las personas que se quieren y las que no se quieren poner el casco, porque aunque no lo crean, así pasa, ¿no? Pasa como con el cinturón de seguridad. Hay unas que sí se lo ponen, otras que dicen no quiero y no se la ponen, aunque sepan que les puede pasar algún problema, algún daño por un accidente automovilístico. Bueno, ahí sería lo mismo, ¿verdad? O sea, llegan las personas para esquiar y entonces tendrían que estar ustedes ahí, ¿verdad?, reclutando a las personas y haciendo sus grupos de las que sí quieren ponerse el casco y de las que no quieren ponerse el casco, ¿verdad? Y que en un momento determinado, ¿verdad?, pues ya empiezan a esquiar y puede ser que se caigan, ¿verdad?, que serían esas personas que se van a tener algún accidente ahí esquiando, y entonces ya estarían teniendo que monitorearlas en el tiempo, ¿verdad?, para ver si van a presentar el evento, el efecto, perdón, el efecto, que sería el traumatismo. ¿Sí? ¿Sí se entiende, jóvenes? Sí, doctora. ¿Sí? O sea, ya tendrían ustedes que estar en el tiempo, ¿verdad? O sea, en un intervalo de tiempo monitoreando a ver si esas personas que se caen, ajá, presentan el evento, ¿no? Y ustedes ya estarán viendo de las que se pusieron el casco y las que no se pusieron el casco. ¿Sí queda claro, jóvenes? Sí. ¿Sí? Bueno, síguele, Sofía, por favor. Sí, Ángel. Justo, yo tenía una duda, bueno, con lo que usted había comentado, doctora, sobre esta parte de la definición de salud, que se me hizo muy interesante porque, sí, igual varios profesores han dicho que como tal, decir que una persona está saludable, pues es como irnos mucho a los extremos, porque según la OMS, pues hay varios tipos como para definir si está saludable. Entonces, bueno, yo ponía el ejemplo de que cuando hacen estos estudios, por ejemplo, y que dicen, no sé, el país más sano del mundo es tal país, se estaría utilizando un estudio analítico de cortes, ¿no? Porque pues no se puede decir en verdad que una persona o que una población en general esté saludable. O sea, al menos yo lo considero como que pues nadie está saludable. O sea, puede ser que a lo mejor no tengamos, o dependiendo qué factores o cuáles son los determinantes que ellos van a investigar en ese estudio, digan que tal país es saludable, pero como que es muy complicado también saber todo eso, ¿no? Sí, o sea, al estar usando ese término sano es muy complicado porque es un término, pues, ¿cómo decirles? Pues intangible, o sea, no lo podemos evidenciar, o sea, según la OMS, pues es el estado de completo bienestar, completo, ¿verdad? El 100% de bienestar. Entonces, como tú dices, pues, ¿quién está así? ¿Quién sabe? Yo creo que nadie, ¿verdad? Siempre tenemos algún problema, si no es físico, de tipo emocional, de tipo mental, o sea, siempre tenemos alguna alteración, ¿no? Entonces, estar utilizando ese término de sano es muy arriesgado, ¿no?
Y bueno, o sea, aparte, pues aquí en este tipo de estudios, digo, no aplica porque puede ser que estemos trabajando, en este caso, ¿verdad? Que sí aplicaría con el de los cascos, que serían personas sanas sin el traumatismo, ¿no? Sanas, pero igual volvemos al mismo problema, ¿no? Entre comillas, ¿no? Es más bien, son Sí, personas exacto. que no presentan el evento. Ajá, así vamos a reconocer al concepto de las personas que pueden entrar a un estudio de corte. ¿Sí? Ok, gracias, doctora. Sí. No sé, Víctor, si tú quieres agregar algo. No, no, creo que está muy completo y los comentarios han sido muy acertados y bien puntualizados. Sí, no. Creo que si digo algo se echaría a perder todo. Está bien así. Bueno, síguele, Sofía. Sí, doctora, gracias. Bueno, arribita, si ven la flecha, dice tiempo y dirección de la investigación, que era lo que la doctora estaba comentando, ¿no? Que nuestras personas sin la enfermedad, pues va a ir transcurriendo el tiempo y va a ir ahí nuestra dirección de investigación hasta nuestros resultados. Bueno, aquí también, pues la población expuesta se va a seleccionar, pues según el tipo de exposición, ¿no? Por ejemplo, si el caso de exposiciones son comunes, como no sé, el consumo de alcohol, los sujetos expuestos se pueden seleccionar pues a partir de la población. En caso de exposiciones poco frecuentes, como, no sé, factores ocupacionales, los sujetos expuestos se pueden seleccionar a partir de grupos especiales de la población. De esta forma, pues la medida de exposición pues va a ser más exacta. En ambos casos, se ha de elegir grupos de estudio que faciliten esta obtención de la información relevante. La población no expuesta debe ser similar al grupo expuesto. Eso pues ya lo habíamos comentado. La población no expuesta debe de ser similar al grupo expuesto en todos los factores posibles relacionados al resultado, excepto que pues el factor de exposición a evaluar, ¿no? Entonces, la recolección de información debe ser comparable a la del grupo expuesto. Otro aspecto tiene que ver con la definición de la exposición, ¿no? Una vez definida la exposición, pues todos los sujetos potenciales deben de estar libres de la enfermedad, ¿no? No sanos, como decíamos, libres de la enfermedad al ingresar al estudio. Todos los sujetos elegibles deben ser seguidos por un periodo de tiempo predeterminado para evaluar esta ocurrencia de la enfermedad. Siguiente, por favor. Aquí, pues, los estudios de corte pueden realizarse de dos formas. Puede constituirse la corte en el presente y realizarse su seguimiento en el futuro, ¿no? Entonces, ahí, la constitución de la corte en el presente y se puede realizar su seguimiento en el futuro. Este tipo, pues, es estudio de corte prospectivo, o puede identificarse a partir de historias clínicas antiguas y seguirse desde ese momento concreto del pasado hasta el presente. Entonces, pues ahí la constitución de nuestra corte es en el pasado y el seguimiento es en el presente. Y eso es estudio de corte histórico o de corte retrospectivo. Aquí, pues los estudios de corte históricos pueden aprovechar las bases de datos clínicas electrónicas y los registros de la población que se utilizan principalmente para la atención del paciente o para averiguar la salud de la población. Las ventajas principales pues van a ser que tardan menos tiempo, son menos costosos y mucho más fáciles de realizar. Sin embargo, pues no se puede estudiar los factores que no están registrados en las bases de datos electrónicas, por lo que en general no se pueden incluir en estos estudios factores como el estilo de vida, la educación y otros determinantes importantes pues de la salud del paciente, ¿no? Además, pues la información de muchas bases de datos, sobre todo la información sobre la atención médica, no se recopila de una forma estandarizada, lo que conduce pues a la posibilidad de sesgo, ¿no? Como de defecto, decíamos, en los resultados. Las grandes bases de datos electrónicas son pues útiles para estudiar posibles factores de riesgo y desenlaces sobre la salud que es posible que se hayan registrado en estas bases de datos.
de una forma estandarizada, como los diagnósticos y los tratamientos. En cambio, si hablamos de los estudios de corte prospectivos, pues pueden evaluar los supuestos factores de riesgo que generalmente no se registran en los expedientes médicos, ¿no? Aquí incluimos pues muchas de las conductas relacionadas con la salud, el nivel educativo y el estado socioeconómico. Pues se ha encontrado que tienen efectos importantes, ¿no? Como en la salud, que claramente los tienen, ¿no? Aquí cuando el estudio se planifica, antes de recopilar los datos, los investigadores pueden asegurarse de registrar la información de los posibles factores de fusión. Por último, pues toda la información de un estudio de corte prospectivo puede ser recopilada de una forma estandarizada, y esto va a disminuir ese sesgo, ¿no? En la medición. Siguiente. Aquí igual del mismo artículo saqué la tablita de utilidad y limitaciones, y en utilidad tenemos que este tipo de estudios pues son ideales para evaluar incidencia e historia natural de una enfermedad. Permiten indicar causalidad, esa relación causa-efecto, de gran utilidad para estudiar enfermedades con resultados letales. Permiten estudiar distintas variables de resultado de forma simultánea y permiten realizar determinación más precisa de los riesgos. Y pueden ser la única forma de determinar la secuencia temporal entre variable de exposición y nuestra variable de resultado. En limitaciones, pues es que requieren de un periodo de seguimiento, ¿no? Su mayor limitación es, decíamos, que la pérdida de seguimiento de los integrantes de las cortes. También es que son caros, son susceptibles a sesgo y pues pueden afectarse por factores confundentes. Sí. Y siguiente, por favor. Y pues eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Y también gracias, maestra y doctores, por las aportaciones. Creo que hicieron que quedara más claro. Sí, no, gracias a ustedes. Estuvo muy bien su